Hola amigos de Tierra de Ciclistas, ¿qué tal hoy con la presencia de aquí del doctor Alan Lanzoni, cardiólogo, campeón nacional de ciclismo, un experto en el tema que nos va a ayudar a discernir algunos temas muy importantes que para la comunidad ciclística han sido traumáticos en este año pasado y en este año, donde algunas muertes súbitas se han hecho presentes y algunos problemas de infarto cardíaco también. Y vamos a esclarecer algunos puntos de vista que son muy importantes, que tengamos clarísimos nosotros que participamos en este deporte tan lindo que es el ciclismo, pero que también requiere de una preparación, un cuidado y una anticipación para no exponernos innecesariamente. Con ustedes, el doctor Alan Lanzoni. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. Bueno, gracias por la invitación, Giovanni. La verdad es que muy agradecido de estar acá. Espero aportar efectivamente algunos o clarificar algunos conceptos que hagamos en realidad, tratemos de buscar de que todos practiquemos ejercicio, ya sea competitivo o a nivel recreativo, de la forma más segura posible y que en esta semana, aprovechando de que efectivamente esta semana es la semana para, este, Prevenir, para sí. prevenir la muerte súbita a nivel mundial, aprovechemos ese dato y entonces veamos algunos conceptos y quizás de las preguntas más frecuentes que habitualmente le hacen a uno en la consulta, las preocupaciones de los atletas, habitualmente de los atletas de deportes de resistencia, como puede ser ciclismo y atletismo. De verdad que son habitualmente una de las que más problemas tienen en la inducción o más frecuente relacionadas a muerte súbita o infartos relacionados al ejercicio. Ok, jefe. Digamos claramente, muerte súbita e infarto lo mismo, doctor. No, la muerte súbita es un problema eminentemente eléctrico, habitualmente del corazón, en el cual el corazón, ya sea por un ritmo excesivamente rápido e irregular que no lo hace eficiente, o por más bien por pérdida de latidos, o sea que el corazón es una parada realmente cardíaca y el corazón deja de latir, entonces el corazón es incapaz de cumplir su función, de que es la de llevar sangre a los órganos. El infarto en realidad es un problema que es más de tipo vascular, que tiene que ver con los vasos sanguíneos, con la llevada del aporte sanguíneo al corazón. O sea, los pacientes que tienen un infarto se caracterizarán por tener efectivamente dolor de pecho, sudoración, pueden estar con la presión baja, pero no van a estar en una parada cardíaca. La mayoría de ellos ustedes los van a ver que están conscientes. Efectivamente, un infarto puede generar una parada cardíaca por una arritmia, ¿verdad? Que entonces por eso es muy importante que habitualmente cuando uno pueda tener síntomas que son sospechosos de un infarto, acudir de forma más temprana al hospital para que en el caso de que esa complicación del infarto se presente, estén en las condiciones óptimas para revertir la parada cardíaca. Muy bien, doc, para tenerlo bien clarito. Un problema de muerte súbita o de una circunstancia de muerte súbita es un desvanecimiento completo del cuerpo. Exactamente, Uno con caiga al peso, pérdida de conciencia. conciencia completa. En su definición, básicamente, de la OMS, es un evento en el cual existe una parada cardíaca, como yo ya les dije, puede ser o por ausencia, o porque el corazón se para, o porque más bien se generan arritmias demasiado rápidas que lo tornan ineficiente, que ocurre dentro de la primera hora de la aparición de los síntomas. O sea que, y efectivamente en ese momento el paciente va a estar inconsciente y no respira, Ok, ¿verdad? muy Eso es importante eso. característico. Características, el paciente cae y no respira. Eso es un detalle muy determinante porque no hay mucho tiempo. Hay que actuar con mucha premura ante una circunstancia de eso y hay que darle primeros auxilios cardiovasculares al paciente. Eso es definitivo. Tengan claro que una muerte o un accidente de muerte súbita o podría llegar a ser muerte, hay que atenderlo inmediatamente con
RCP para poder darle soporte a la persona mientras que llega la ambulancia o la medicación, el tema de los auxilios eléctricos funcionales para poder sacar a una persona en eso. En cambio, ¿qué pasa con el problema del infarto cardíaco? ¿Cómo le podemos ayudar a ese ciclista que entra en una situación acongojante con un dolor que usted refería central en el pecho, ¿verdad? Es un agobio en la parte, digamos, central del corazón, y algo que comentabas es que hay probablemente algún síntoma de náuseas y una sudoración fría, ¿verdad? Esa sudoración fría son como las tres características más notables de un infarto y que deberíamos de también identificar. ¿Cómo le ayudamos a un paciente que está ya ahí, un compañero ciclista que yo lo veo que está respirando, está consciente, pero está pasando problemas serios? ¿Cuál es la mejor? Aparte, obviamente, señores, llamar al 911 right now, a velocidad y lo más rápido. De ahí en adelante, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Lo recostamos? ¿No lo recostamos? ¿Qué hacemos, Doc? ¿Qué es lo más importante en ese sentido? ¿Qué le podemos ayudar? Porque estamos ahí, no muy cerca, tal vez en la montaña, metidos allá por, no sé, se me ocurre Carara para hablar algo, y hay que sacarlo al hombre. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, en realidad los infartos ocurren porque una arteria de las que nutren de sangre y todos los demás nutrientes al corazón se tapa, ¿verdad? Se tapa de forma completa. Entonces va a generar la muerte de una porción del músculo del corazón. Si nosotros permitimos de que la persona siga haciendo ejercicio o, digámoslo así, o siga caminando, cosas de ese tipo, el infarto lógicamente se puede hacer más extenso. En realidad debemos de garantizar de que la persona esté de la forma más confortable posible, que pueda respirar, digamos, el aire lo más puro posible, o sea, que no haya un montón de gente encima de él, por ejemplo, y tiene que estar absolutamente en reposo. Y lo que decías previamente, o sea, lo primero que uno tiene que hacer en esas condiciones es efectivamente buscar ayuda al 911 para un traslado lo más rápido al hospital. Si uno tuviera en ese momento efectivamente aspirinas, por ejemplo, lo que está indicado ahí es darle por lo menos 300 miligramos de aspirina en ese propio momento y tratar de hidratarlo lo mejor que se pueda y en lo posible tratar de trasladarlo lo más rápido que se pueda, o sea, a través de un transporte, ya sea a través de una ambulancia o incluso a través de un transporte privado, ¿verdad? Pero lo importante es llevarle lo más pronto posible a un ambiente hospitalario. Lógicamente ahí la gente que tiene, o sea, todos debemos de ser, de tener capacidad de poder brindar los primeros auxilios y en ese caso, pues lógicamente hay que ver de que el ritmo del corazón sea regular, que el ritmo del corazón sea regular, que no esté teniendo arritmias, etcétera. Y bueno, pero en realidad efectivamente en la montaña lo único que tenemos que hacer es que el paciente haga el menor esfuerzo posible. Sí, estar lo más tranquilos. Nosotros como compañeros del que se cayó y tiene este problema, o el que se detuvo y tuvo ese problema, tenemos que ser lo más coayudantes posible en atender una tranquilidad, que es lo primero. Tenemos que no entrar en pánico, señores. Esto es clave porque uno ya con dolor y uno transmite miedo. El miedo es un muy mal amigo de un infarto. Es el peor el enemigo. Uno debe estar lo más tranquilo dentro de todas las circunstancias que están pasando, que el cuerpo ya en ese momento se siente realmente mal, es manejar esa tranquilidad. Así que, Vamos, en los infartos el problema número uno es que agudamente efectivamente existe un porcentaje de alrededor del 20% que pueden generar una arritmia ventricular grave. Entonces pasar efectivamente de una condición de un infarto, que por ejemplo que nosotros lo que buscamos es de que la persona llegue idealmente dentro de la primera hora a un servicio de emergencias para que nosotros podamos en lo posible ver cuál es la mejor, digamos, dependiendo de la disponibilidad que haya de recursos en el centro, pero tratar de nosotros de abrirle la arteria lo antes posible. Eso es lo que nosotros buscamos.
Pero una complicación efectivamente que se puede presentar hasta en una quinta parte de los pacientes es de que el paciente ese con el infarto, este, por la propia zona esa que está sufriendo la disminución del riego sanguíneo, genere una arritmia ventricular grave y que le condicione un paro cardíaco. En ese caso, incluso una de las cosas importantes es de que, por ejemplo, un infarto que tiene un paro cardíaco puede ocurrir incluso en un infarto de un tamaño relativamente pequeño. Muchas veces uno escucha a la gente que te dice es que tuvo un infarto masivo, pero en realidad estas arritmias pueden ocurrir en un infarto inferior, de cara inferior, que es relativamente más pequeño, igualmente como en un infarto de cara anterior o de cara lateral, que sean de un tamaño más grande. Y lo importante es de que, digamos, al día de hoy, por ejemplo, con la resucitación cardiopulmonar a nivel ambulatorio, digamos, que en paros cardiorrespiratorios que ocurren no en hospitales, la sobrevida actualmente es de un 10% aproximadamente. Pero si esas medidas de resucitación se administran por personal un poco más capacitado, la recuperación de esos pacientes puede ser de alrededor del 50% y en algunos casos de paros cardiorrespiratorios que ocurren en un ambiente hospitalario puede llegar incluso a ser hasta el 80%. Entonces, en esos casos, si el paciente pierde la conciencia, lo que hay que hacer es efectivamente haber llamado al 911, empezar efectivamente las compresiones de resucitación cardiopulmonar y efectivamente pedirle a alguno de los compañeros que si, que si existe un lugar por ejemplo, de un estadio cercano o un lugar de la Cruz Roja, para que vayan a traer un desfibrilador automático, que es el que probablemente podría tener más posibilidades de salvarle la vida a esa persona. Claro. De las cosas complicadas que uno como entrenador y como de experiencia que uno ha vivido es definitivamente tener una congoja de estas, y por eso es que yo siempre digo, señores, en todos los eventos debe haber una Cruz Roja preparada para atender cualquier circunstancia de estos. Esto es básico. Señores, indispensable que en cualquier evento de ciclismo recreativo, competitivo, debemos de tener claro que la Cruz Roja que debe estar medianamente preparada con un desfibrilador de este tipo para poderle dar oportunidades a la persona de sobrevivir, ¿verdad? Eso es muy importante. Doctor, ahora sí, ya hablamos clarito de las consecuencias. Queremos no llegar a esas consecuencias. ¿Cómo atenuamos o cómo disminuimos la posibilidad, doctor, de que a mí me dé un infarto, que me dé una muerte súbita? ¿Qué es lo primero que yo como deportista debo ser responsable conmigo mismo y con mi familia y atender en primera instancia? ¿Cuál es el procedimiento más correcto en su experiencia de tantos años como cardiólogo? ¿Qué es lo que evita en un porcentaje grande una consecuencia de este tipo? Ok, lo número uno es de que los que practicamos deporte pensamos que a través del ejercicio, o sea, y que es un concepto efectivamente correcto, o sea, el ejercicio físico te va a dar bienestar y va a prolongar la sobrevida, va a mejorar la sobrevida de las personas. Pero eso lo induce desde el punto de vista estadístico, evaluando un grupo de población. Ahora, lo que efectivamente debe ser uno consciente es de que uno arrastra digamos, una serie de antecedentes, ya sea personales o incluso de antecedentes, por ejemplo, familiares. Entonces, uno debe ser consciente que, por ejemplo, que si uno tiene historia de gente de la familia de uno con corazones grandes, de familiares cercanos y cosas de esas, y vas a practicar ejercicio físico de una cierta intensidad, lógicamente tenés que hacer una evaluación previa. Entonces,
Si uno tiene antecedentes familiares, por ejemplo, ya sea de gente que ha fallecido de forma súbita o que tienen condiciones genéticas que les han dicho de que han tenido corazones grandes o problemas de muerte repentina o cosas de ese tipo, o por ejemplo, si yo he tenido un soplo históricamente, aunque no sienta síntomas, debo, lógicamente, previamente de practicar ejercicio, tratar de clarificar si esa condición familiar está presente en mi persona o no. O por ejemplo, o si ese soplo cardíaco en realidad puede condicionar alguna complicación en el caso de que yo practique ejercicio de cierta intensidad. De forma que todos vemos, por ejemplo, con las personas que uno sale, que muchos de esos son personas jóvenes que han sido sanos toda su vida, pero, por ejemplo, en los hombres de menos de 30 años o menos ocurren 20 casos de muerte súbita por cada 100.000 personas que practican ejercicio por año. O sea, aunque es bastante infrecuente, eso se presenta. Lógicamente en gente a conforme la edad va avanzando, de hecho que ya en hombres de más de 75 años hasta 800 de cada 100.000 pueden tener efectivamente un evento de muerte súbita, pero porque se suman otros factores. Entonces, la persona de menos de 30 años no está exenta de sufrir un problema cardíaco agudo. De hecho, son los que uno ha visto, por ejemplo, en ciclismo, por ejemplo, desgraciadamente es una de las prácticas donde más se presenta, pero todos, por ejemplo, hemos visto las muertes súbitas que han ocurrido, por ejemplo, en el fútbol, que como son transmisiones en vivo, impactan mucho en la población. Entonces, en ese grupo de gente, habitualmente lo que genera estos problemas son enfermedades habitualmente que son genéticas. Al decir genéticas no quiero decir de que sean necesariamente hereditarias. La mitad de los casos pueden aparecer en una persona sin tener en realidad antecedentes familiares de esa condición. Entonces, en alteraciones genéticas que le llamamos de aparición de novo, que aparecen en esa persona y que podría yo incluso transmitirlo a mi descendencia. Entonces, en esos grupos de gente, en Costa Rica tenemos un problema muy prevalente, que es el problema de la miocardiopatía hipertrófica, que son crecimientos anormales del músculo del corazón, que muchas veces ocurre de forma irregular, ¿verdad? Entonces, son crecimientos que son independientemente, no son relacionados, generados por ejercicio físico, sino que ya es una condición en la que el ejercicio físico puede funcionar como un detonante incluso para la aparición de estos casos, y luego también problemas de canales eléctricos, de iones en las paredes de las células que pueden producir también muertes súbitas. Entonces, son problemas de que están relacionados a la parte genética habitualmente en menores de 30 años. Entonces, aquí en esta gente es importante que tomen en cuenta los antecedentes familiares, los personales. Si han tenido algún tipo de síntoma, lógicamente tienen que verlo anteriormente y tener un chequeo previamente completo, y por lo menos de forma anual efectivamente realizarse un electrocardiograma y una exploración física completa. Si el electrocardiograma fue 100% normal, no han tenido nunca síntomas ni antecedentes familiares, y la exploración cardiopulmonar fue absolutamente normal, si no es por condiciones en las que pueden ayudarnos para planear de forma más clara lo del ejercicio físico, probablemente desde el punto de vista cardiovascular en menores de 30 años pueden realizar ejercicio físico progresivo supervisado efectivamente de una forma segura. Ahora, otra cosa son las personas de más de 30 años, donde efectivamente la muerte súbita ocurre más por enfermedad coronaria, por lo que produce los infartos del miocardio, que son la obstrucción de las arterias que van en la superficie externa del corazón, que es un problema vascular. Y como tal, al ser un problema vascular, está influenciado por todo lo que llamamos los factores de riesgo coronario, que ahí es donde está la hipertensión arterial, los problemas del colesterol, que impactan muchísimo, la diabetes, etcétera. Entonces, el fumado, por ejemplo, Presión alta. la presión alta, correcto. Entonces, en ese grupo de gente,
todos esos factores deben de estar controlados de forma previa a que practiquen ejercicio de forma regular, y ahí sí se justifica efectivamente de que antes del ejercicio físico hagamos pruebas dinámicas, como puede ser una prueba de esfuerzo, o en el caso de que tengan incluso electrocardiogramas alterados ya de forma en reposo, basarse también en alguna otra forma de diagnóstico, como podría ser un ecocardiograma de esfuerzo. Ok, doctor, muy bien. Así llegamos a este primer programa que tenemos hoy con el doctor Alan Lanzoni, pero vamos a tener otros 2 programas adicionales que van a tratar temas aún más específicos. Gracias amigos por estar en Tierra de Ciclistas, donde nuestro interés es informarles de la mejor manera la pasión que todos nos lleva a hacer ejercicio y en especial el ciclismo. Y hoy gozamos de un gran campeón, un experto en el tema, que nos empieza a dar luz en un terreno donde la oscuridad es permanente para la gran mayoría de nosotros, puesto que la información no nos llega. Nos estamos viendo, amigos.